Lo primero que notó fue el silencio. No el tipo de silencio tranquilo, sino uno hueco, de esos que te envuelven como plástico. El televisor ya no estaba. El perchero estaba vacío. Había un leve olor a lejía en el aire, como si algo hubiera sido borrado de la existencia. Se quedó en la entrada durante un minuto entero, sosteniendo sus tacones en una mano y el teléfono en la otra. El mismo teléfono con el que me había escrito solo una copa. Lo prometo, con un emoji de beso. 3 horas antes. La luz del pasillo estaba rota. Una de las bombillas parpadeaba. No dijo mi nombre. No preguntó dónde estaba. Tal vez, en el fondo, ya lo sabía. Sus ojos recorrieron la sala donde antes estaba el sofá. Donde nuestra foto enmarcada solía estar en la estantería. Desaparecida. Lo único que quedaba era una nota doblada sobre la mesa del comedor. Dudó un momento y dio 3 pasos cautelosos hacia ella. La había escrito con rotulador permanente. Letras grandes, en mayúsculas. Sin firma. No me esperes nunca más. Eso fue todo. 6 años reducidos a un adiós definitivo en tinta negra. Y mientras ella se quedaba allí paralizada, aún con su lápiz labial y esa risa prestada, yo ya estaba a 2 estados de distancia, conduciendo a través de una niebla que no había pedido, apretando el volante como si fuera lo único que aún me mantenía entero. Pero déjame retroceder. No al inicio de nuestra relación. Esa parte ya no importa. Déjame llevarte exactamente 5 días atrás, cuando encontré el recibo. 2 mojitos, un old fashion, una llave de habitación. No era una cuenta de un bar entre amigas, era el bar de un hotel. Un boutique, a 5 minutos de su oficina. Esa fue la primera señal. La segunda, la forma en que llegó a casa con el pelo mojado y sin explicación. Dijo que había llovido. No había llovido en 3 días. Le pregunté con naturalidad, ¿cómo estuvo el trabajo? Dijo, agotador. Luego preguntó si teníamos salsa de soja. Sin contacto visual, sin calidez. Se sentó a mi lado en el sofá y empezó a hacer scroll en Instagram, riéndose de memes. Mientras tanto, mi corazón latía como si intentara escapar de la verdad. Esa noche revisé su historial del navegador mientras ella estaba en la ducha. Había buscado, ¿cuánto tiempo permanece el olor de hotel en la ropa? Y, ¿cómo borrar mensajes de iPhone sin copia de seguridad? No, no la confronté. No podía. Porque enfrentarla significaba que lo retorcería todo. Lloraría. Me acusaría de no confiar en ella. Ya había visto esa película demasiadas veces. Así que, en lugar de eso, sonreí. Le hice té. Incluso doblé su ropa. Y luego empecé a preparar mi salida en silencio, de forma metódica, como alguien que planea un atraco a su propia vida. Vendí mis coleccionables en línea. Abrí una cuenta aparte. Le dije a mi jefe que necesitaba unos días libres por una emergencia familiar. Preparé una maleta. Programé un servicio de mudanza para las cosas que realmente me importaban. La noche en que dijo que saldría otra vez con compañeros de trabajo, la observé mientras se delineaba los ojos como si no estuviera casada. Tarareaba mientras se arreglaba, incluso me besó en la frente. Vuelvo pronto, dijo. Yo no respondí. Solo la vi marcharse, el sonido de sus tacones como una cuenta regresiva. En cuanto se cerró la puerta, me moví rápido. Para cuando regresó de su rápida copa, el apartamento ya era un fantasma, y yo ya no estaba. Su primera llamada llegó exactamente 6 minutos después de que leyera la nota. No fue un mensaje, fue una llamada directa al buzón. Sin vacilar, sin pausa. Solo su nombre iluminando mi teléfono mientras yo estaba sentado en una habitación de motel, a 2 condados de distancia, mirando un techo que se sentía exactamente como yo, agrietado, apagado y apenas sosteniéndose. No dejó mensaje. No al principio. Pero vi entrar la segunda llamada, luego la tercera, como un reloj. Y en el cuarto intento, se quebró. Su voz temblaba. No el tipo de temblor de me equivoqué y lo siento, sino el de perdí el control y me molesta que te adelantaras. Everett, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta?
Si intentas castigarme, esto es asqueroso. Llámame ahora mismo. Ni disculpa, ni culpa. Solo el control deslizándose entre sus dedos. No contesté. Solo escuché ese mensaje 3 veces, caminando descalzo sobre la fea alfombra beige. El motel olía a cigarrillos y aire acondicionado mohoso, pero era el primer lugar en meses donde podía respirar con libertad. A la mañana siguiente revisé el teléfono, 12 llamadas perdidas, 2 números bloqueados y un mensaje de alguien cuyo nombre no reconocía, Theo. Decía, oye, no sabía que estaba casada. Te juro que no quería causar nada. Por favor, no vengas a buscarme. Me quedé ahí, atónito. Ni siquiera había intentado encontrar al tipo. Ni sabía su nombre hasta ese mensaje. Pero claramente alguien estaba entrando en pánico. Tal vez ella le dijo que yo era violento. Tal vez inventó alguna historia para cubrirse ahora que su plan de escape se había derrumbado. O tal vez nunca tuvo un plan. Tal vez nunca pensó que yo me iría. Pero me fui. Y no pensaba volver. No después del mensaje de voz que recibí a las 3:14 de la tarde. Ese mismo día. El mensaje de voz en el que se olvidó de colgar y dejó grabada una discusión con alguien. Su voz se escuchó primero. No, no entiendes. No se suponía que se enterara así. Yo tenía todo bajo control, y luego, la voz de un hombre. ¿Qué quieres decir con control? Me dijiste que estabas separada. Un silencio, luego un golpe, tal vez una puerta, tal vez su teléfono. La grabación se cortó. No sabía qué dolía más, la infidelidad o la mentira que le contó al otro tipo para hacerse la víctima en una historia que había construido con los dos. Esa noche revisé sus redes sociales. Nada. Ninguna actualización, ninguna frase bonita, ni siquiera una de esas publicaciones de «La vida es dura pero estoy sanando». Había desaparecido por completo de Internet. Y entonces llamó mi madre. Había pasado por casa. Dijo en voz baja, se veía fatal. Dice que te fuiste. Dice que no sabe por qué. Everett, ¿qué está pasando? Quise gritar. Pero en su lugar dije, estoy bien, mamá. Solo necesito espacio. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a alguien que tu esposa de 6 años te engañó? ¿Te mintió y además intenta hacerte quedar como el villano en el momento en que dejas de hacerte el tonto? No lo haces. Simplemente desapareces, como hice yo. Pero desaparecer no significa que el pasado se quede enterrado. Y estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Porque al tercer día encontré algo en mi bolso que no debería haber estado ahí. Algo que ella debió meter sin darse cuenta. Y lo que encontré lo cambió todo. Era la tercera mañana desde que había desaparecido. El aire del motel estaba cargado. El café sabía a cartón quemado. Y no había dormido más de 4 horas en total. Me despertaba una y otra vez, con el corazón acelerado, esperando ver su cara en la puerta, pero no sabía dónde estaba. Me había asegurado de eso. O eso creía. Estaba revisando mi bolsa de viaje buscando el cargador cuando mis dedos tocaron algo extraño. Un pequeño saquito de terciopelo, suave, con cordón. No era mío. Lo abrí pensando que quizá había agarrado algo del cajón de casa por accidente en medio del apuro. Pero cuando miré dentro, se me cortó la respiración. ¿Un anillo? No era mi alianza. No era nada que hubiera visto antes. Era un anillo grueso de hombre, de oro. Grabado por dentro con 2 iniciales y una fecha. Reconocí la fecha al instante. Hace 2 semanas. Y las iniciales no eran las mías. Eran las de él. Quienquiera que fuera TD, ese era su anillo, y de alguna manera había terminado en mi bolsa. Me quedé ahí, mirándolo, completamente paralizado. ¿Había sido un error? ¿Lo había metido sin pensar? ¿O había sido intencional, una forma retorcida de castigarme, como dejar un recuerdo de la traición en medio de mi huida? De cualquier forma, significaba algo para lo que no estaba preparado. Ella lo había llevado a nuestra casa. No a un hotel. No a un bar escondido. A nuestra casa. A nuestra cama.
Tal vez a nuestra cocina, donde yo le hacía omelets los domingos. Sentí náuseas. No sabía ni cómo reaccionar. Me quedé sentado al borde de esa cama incómoda del motel, apretando el saquito como si fuera a arder en cualquier momento. Todo empezó a girar en mi cabeza. ¿Y si ella había planeado dejarme primero? ¿Y si yo simplemente me había adelantado unos días? O peor, ¿y si en toda esta historia yo ni siquiera importaba? Finalmente me levanté, me duché y conduje hasta el pueblo más cercano. Necesitaba aire. Movimiento. Lo que fuera. Terminé en un diner barato, con los asientos desgastados y una camarera que parecía haber visto el fin del mundo y ya no le importaba. Pedí pancakes y me senté junto a la ventana, revisando el teléfono mientras fingía comer. 17 llamadas perdidas. 4 mensajes de voz. Y un solo mensaje que me heló más que todo lo demás. Necesito el anillo. Por favor, no entiendes. Eso fue lo que escribió. Sin saludo. Sin preguntar dónde estaba. Sin disculpa. Solo pánico. Pánico real. Como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. No respondí. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la pantalla se apagó en mi mano. Los pancakes se enfriaron. La camarera preguntó si quería más café y asentí sin escucharla. Y entonces llegó otro mensaje. No de ella. De un número nuevo. No sabes con qué estás jugando. Devuelve el anillo. Sin policías, sin juegos. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una infidelidad. Algo estaba muy, muy mal. Y ahora yo formaba parte de ello, quisiera o no. No respondí a ninguno de los dos mensajes. Ni al de ella, ni al de él. Giré el teléfono boca abajo sobre la mesa del diner y me quedé ahí el tiempo suficiente para que la camarera me preguntara 2 veces si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. Lo cual no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que me temblaban tanto las manos que tuve que apoyarlas contra los muslos para detenerlo. Salí del diner sin terminar la comida y conduje sin rumbo, con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío me golpeara la cara. Mi mente no dejaba de girar alrededor de un solo pensamiento del que no podía escapar. La gente no amenaza a desconocidos por un anillo a menos que ese anillo importe mucho. Y nadie entra en pánico por algo sin valor. Para cuando entré en el estacionamiento de un supermercado, ya había aceptado algo que llevaba evitando desde la noche en que me fui. Esto ya no iba sobre mí. Fuera cual fuera el juego que mi esposa había estado jugando, yo solo había sido una pieza en el tablero. Un personaje de fondo. El lugar seguro detrás del cual se escondía mientras algo más ocurría a plena vista. Finalmente escuché el resto de sus mensajes de voz. El primero era rabia, afilada y defensiva. El segundo tenía lágrimas, pero seguía centrado en su pérdida, no en la mía. El tercero fue distinto. Su voz era baja, apresurada, como si temiera que alguien la escuchara. Dijo mi nombre como se dice cuando le suplicas a alguien que no haga preguntas. Tienes que devolverlo, susurró. Por favor, me equivoqué. No sabía que esto iba a convertirse en esto. Eso fue todo. Sin explicación. Sin contexto. Solo miedo. Conduje otra hora antes de detenerme y abrir otra vez el saquito de terciopelo. El anillo pesaba más que antes, como si hubiera absorbido todo lo que había descubierto desde que lo encontré. Busqué las iniciales en internet. Nada evidente. Ni redes sociales, ni anuncios de compromiso. Pero cuando busqué la fecha grabada en el interior, apareció algo raro. Una gala benéfica. Privada. Solo por invitación. Celebrada en un lugar del centro que reconocí al instante. Ella me había dicho que esa noche se quedaba trabajando hasta tarde. Se me revolvió el estómago. Recordé esa noche con claridad. Había llegado a casa agotada, con los tacones en la mano, el maquillaje corrido, diciendo que el evento había sido un desastre. Yo le creí. Siempre le creía. Esa noche se quedó dormida antes que yo. El teléfono bloqueado. La cara girada hacia el otro lado, como si ya perteneciera a alguien más.
No lo entendí entonces, pero esa había sido la noche en que todo cruzó una línea que ya no podía deshacerse. Mi teléfono vibró otra vez mientras estaba detenido en una carretera tranquila. Esta vez era una imagen. Sin texto. Solo una foto. Una captura de mi propio edificio, tomada desde la acera de enfrente. Y debajo, una sola frase. No debiste llevarte lo que no es tuyo. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque algo dentro de mí finalmente se rompió. Había pasado años siendo pequeño, siendo cuidadoso, siendo el marido tranquilo que no hacía olas. Y ahora, gente que ni siquiera conocía pensaba que podía asustarme para que arreglara el desastre de ella. Se equivocaban en una cosa. Yo ya no la estaba protegiendo. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no estaba huyendo. No intentaba ser un héroe. No estaba planeando venganza. Solo quería desaparecer. Desvanecerme en silencio y dejar que todo se desmoronara sin mí. Pero cuando un hombre te manda una foto de la puerta de tu propia casa, el silencio deja de sentirse como seguridad. Se siente como un blanco. No volví a casa. Conduje directo a la comisaría. No les conté todo. Sabía cómo sonaría. Hola, mi esposa me engañó y ahora un tipo que dejó un anillo en mi bolsa me está amenazando por eso. Sí, no suena precisamente como un caso sólido. Pero denuncié el mensaje, la foto, les di el número. Tomaron el reporte. Dijeron que lo investigarían. Por el tono, entendí lo que significaba, a menos que alguien estuviera sangrando. Eso iba a quedarse en un archivo. Así que hice lo que siempre hago. Lo resolví por mi cuenta. Reservé una semana en otro motel con un nombre falso. Compré un teléfono desechable. Incluso pagué en efectivo, como si estuviera en una película barata. Y luego hice lo que juré que no haría. Empecé a investigar quién era él. Quien fuera TD, no era un tipo cualquiera con el que mi esposa se había liado. Tenía recursos. Influencia. Tal vez gente trabajando para él. Y cuanto más investigaba, más cosas empezaban a encajar. Encontré un artículo de noticias. ¿Discreto? De un pueblo pequeño. Un escándalo menor. Una empresa de desarrollo local acusada de lavar dinero a través de compañías fantasma. El nombre de la empresa coincidía con uno que había visto en antiguos correos de Natalie. Una vez me dijo que había solicitado un trabajo de consultoría con ellos, pero que no había salido nada. Ahora empezaba a pensar que si había salido algo. Las iniciales coincidían. Trevor Dane. CEO. Casado. Imagen pública impecable, pero sus ojos en la única foto que encontré, fríos. Calculadores. Y de repente, el anillo tenía sentido. No era solo un recuerdo de una aventura. Era prueba. Evidencia. Y no estaba destinado a quedarse atrás. Me senté en el borde de la cama del motel y por fin me hice una pregunta que llevaba días evitando. ¿Y si ella no solo me había engañado? ¿Y si había estado ayudándolo? Mis pensamientos daban vueltas sin parar, pero todos aterrizaban en una verdad dura y desagradable. Ella nos había mentido a los dos. A mí me mintió sobre la aventura. A él, sobre su vida. Y en algún punto entre todas esas mentiras, cometió un error. Tal vez robó algo. Tal vez amenazó con hablar. Tal vez se metió en algo de lo que ya no podía salir. Y cuando se dio cuenta, hizo lo único que se le ocurrió. Volvió corriendo a casa conmigo. Con el esposo seguro, aburrido, leal, el que sabía que no haría demasiadas preguntas. Nunca fui el hombre al que amaba. Fui el hombre detrás del cual se escondía. Y ahora que había salido de detrás del telón, tenía una enorme diana invisible en la espalda. Esa misma noche recibí otro mensaje. Esta vez sin foto. Solo 5 palabras que me helaron la sangre. No es la única. Y entonces lo entendí. Pensé que había escapado de lo peor al dejarla. Pero esto no había terminado. Ni de cerca. Porque fuera lo que fuera en lo que ella estaba metida, ahora yo lo había heredado. No dormí esa noche. Ni un minuto.
Me quedé sentado en la esquina de la habitación del motel, con las luces apagadas, la espalda contra la pared, el teléfono en una mano y el anillo en la otra. Cada vez que pasaba un coche afuera, me sobresaltaba. Cada paso en el pasillo sonaba como si vinieran por mí. No estaba paranoico. Estaba atento. Seguí repitiendo ese mensaje una y otra vez en mi cabeza. No es la única. Al principio pensé que se refería a otra mujer, otra aventura. Pero cuanto más lo analizaba, más claro se volvía. Esto no iba de romance. Iba de poder. Natalie no era el premio. Era el problema. Y de alguna manera, yo me había convertido en el guardián de algo que nunca debía haber visto. Empecé a unir puntos que antes ni me había atrevido a mirar. 2 meses antes, Natalie me había pedido que escaneara unos documentos para un proyecto freelance suyo. PDFs aburridos, formularios fiscales, contratos. Ni siquiera los revisé. Los escaneé y los envié como el buen marido desprevenido que era. Ahora no podía dejar de preguntarme. ¿Y si no eran suyos? ¿Y si usó mi portátil, mi dirección IP, mi nombre para cubrirse? ¿Y si yo había sido el plan de respaldo desde el principio? Necesitaba respuestas. Y necesitaba que me las diera ella. No a través de mensajes de voz ni textos cargados de culpa. Necesitaba verle la cara cuando le hiciera la pregunta que me quemaba por dentro desde que me fui. ¿En qué demonios me metiste? Así que hice algo increíblemente estúpido. Volví. No le dije nada. Ni siquiera entré. Solo me estacioné al otro lado de la calle de nuestro edificio a las 2:08 de la madrugada, motor apagado. Teléfono en el regazo. Observando la ventana que antes era mía. Las luces estaban encendidas. Seguía despierta. Esperé 10 minutos. Luego 20. Y entonces lo vi. Una sombra moviéndose detrás de las persianas. Caminando de un lado a otro. Estaba hablando con alguien. No por teléfono. En persona. Pude distinguir 2 siluetas. Y nunca voy a olvidar el momento en que una de ellas se acercó lo suficiente para verla con claridad. Era Trevor Dayne. En mi casa. Llevando el mismo maldito reloj que vi en las fotos de la gala benéfica. No estaba gritando. No estaba nervioso. ¿Estaba tranquilo? Natalie, en cambio, parecía desmoronarse. En un momento levantó las manos como suplicándole que entendiera algo. Él negó con la cabeza, golpeó la mesa con el dedo, dijo algo en voz baja y definitiva, y se fue. Sin prisa. No como alguien que tiene algo que ocultar. Como alguien que ya había ganado. Me quedé en el coche otra hora, viéndola caminar de un lado a otro, viéndola llorar, viéndola mirar el teléfono sin marcar. Y por un momento, casi sentí lástima. Casi. Pero luego recordé que nunca llamó para decir que lo sentía. Nunca intentó explicar qué había pasado en realidad. Solo quería que yo lo arreglara. Que devolviera el anillo. Que hiciera desaparecer el peligro sin tener que admitir quién era en realidad detrás de todo ese encanto y manipulación. Y entonces lo supe con certeza. Ella no era la víctima. Era el cebo. Arranqué el coche y me fui sin que supiera que había estado allí. Porque el siguiente movimiento ya no era suyo. Era mío. A la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era confianza. No creo haber sabido nunca que se siente eso. Era otra cosa. Una calma fría. Ya no me temblaban las manos. Ya no revisaba las cerraduras ni releía sus mensajes. El miedo se había endurecido en algo más silencioso. Más pesado. Una decisión. Ese tipo se sentó en mi casa. Bebió mi whisky. Le dio órdenes a la mujer a la que yo había amado durante 6 años. Como si ella no me hubiera abandonado ya en todo lo que importaba. Y ella no lo detuvo. Ni siquiera lo intentó. Había terminado de ser el lugar blando donde caía cuando todo lo demás se derrumbaba. Para ella, yo ya no era una persona. Era un refugio. Y él había entrado en él y se lo había apropiado. Así que conduje. Ni siquiera sabía a dónde iba al principio.
Solo que necesitaba estar lejos de ese apartamento, lejos de los moteles, de los muebles manchados de café y del pánico. Pero a mitad de un tramo de carretera de 2 horas, recordé algo. Algo que probablemente ella ni siquiera se dio cuenta de que yo había notado. 2 semanas antes de que todo explotara. Había dejado su bolso de trabajo en el asiento trasero de mi coche. Recuerdo haberle dicho que se lo subía, y cómo entró en pánico. Me lo arrebató como si la hubiera amenazado, diciendo que tenía cosas sensibles dentro. Contratos. Acuerdos de confidencialidad. En ese momento no le di importancia. Pero nunca olvidé cómo le brillaron los ojos cuando lo toqué. Y por algún milagro, o tal vez por destino, nunca se lo devolví. Seguía ahí. Enterrado bajo una toalla vieja del gimnasio y un raspador de parabrisas que no usaba desde hacía años. Me detuve en un camino de tierra, saqué el bolso y volqué todo su contenido en el asiento trasero. Lo primero que vi, 3 memorias USB. Sin etiquetas. Pegadas con cinta. Lo segundo, una carpeta. Papel con membrete legal. Un nombre que reconocí. Trevor Dane Holdings. Pero esto no era un folleto elegante. Eran extractos. Registros de transferencias. Recibos de cuentas movidas a través de países donde nadie hace preguntas. Docenas de ellos. Y luego, dentro de un sobresellado, encontré algo que me dejó helado. Una nota escrita a mano. Corta. Codificada. Pero la firma era inconfundible. Sus iniciales. T.D. y junto a eso, un pasaporte. No era el suyo. Una mujer de la que nunca había oído hablar. Pero la foto, se parecía. Lo suficiente como para pasar una revisión rápida. Nuevo nombre. Nuevo país. Se estaba preparando para desaparecer. No conmigo. Tampoco con él. Tal vez sola. O tal vez nunca pensó usarlo. Tal vez era otra carta más. Otra pieza de presión. Igual que el anillo había terminado siéndolo en mis manos. Pero ahora tenía ambas cosas. Me quedé sentado en el coche durante mucho tiempo, mirando todo eso. Las memorias. Los documentos. Todo lo que ella pensó que nunca vería. La mujer que se alteraba cuando le preguntaba por qué había cambiado el código de su teléfono. Confiaba tan poco en mí que olvidó de lo que era capaz cuando dejaba de confiar en ella. Conduje 2 horas al norte y me encontré con un tipo que solo conocía de un foro de tecnología. Antes hacía jailbreak a teléfonos y vendía routers cifrados desde un sótano. Ahora trabajaba en ciberseguridad y me debía un favor. Conectó las memorias sin decir una palabra mientras yo estaba empapado en sudor. Después de 20 minutos, se giró hacia mí y dijo: «¿Sabes lo que es esto, verdad?» No respondí. No hacía falta. Esto es material de chantaje. Sobre él. Sobre otros. Si ella te dio esto, te convirtió en un objetivo. No me lo dio, dije. Simplemente nunca pensó que lo encontraría. Me miró como si estuviera loco. Tal vez lo estaba. Pero por primera vez en semanas, no me sentía una víctima. Sentía que tenía la cerilla de un incendio que ellos habían intentado ocultar. Guardé los archivos durante 3 días. No huí. No me escondí. Esperé. No por ella. Nunca vino. No por él. Nunca lo necesitó. Esperé claridad. Esperé sentir algo que no fuera dolor, miedo o rabia. Y cuando llegó, me sorprendió. Fue silencio. No rugía como la venganza en las películas. No corría por mis venas. Simplemente se asentó. Como aire limpio después de una tormenta. Ya no necesitaba destruirlos. Necesitaba terminar con ellos. Pero aún tenía algo que no podían ignorar. El tipo de verdad que hace sudar a los hombres poderosos, y obliga a mujeres como Natalie a buscar otra máscara. Envié una copia de todo. Las memorias. El sobrefirmado. El pasaporte falso. A un periodista de un blog pequeño pero implacable sobre delitos financieros. No una gran cadena.
Solo un tipo que llevaba 2 años escribiendo obsesivamente sobre los negocios turbios de Trevor Dayne nunca se rindió. No puse remitente. No firmé nada. Solo incluí una línea, en negrita. No era la única, pero fue la primera en asustarse. Luego crucé la frontera del estado, alquilé una pequeña cabaña junto a un lago. En diciembre, nadie se acerca por allí. Apagué el teléfono. No vi las consecuencias. No miré las noticias. No revisé si su cara salió en titulares o si su imperio empezó a derrumbarse. Porque ya no se trataba de eso. No lo hice por justicia. Lo hice para recuperar mi historia. 2 semanas después, recibí una carta reenviada al motel donde me había escondido al principio. Supongo que mi antiguo casero la mandó sin pensarlo. Era de ella. De Natalie. Escrita a mano. Decía que sabía que yo tenía los archivos. Que sabía lo que había hecho. Que podría haberlo arruinado todo. Y luego escribió la única frase que importaba. Nunca debiste formar parte de esto. Tenía razón. No debía. Pero terminé siéndolo porque ella me metió en esto. Porque la amé mientras ella construía su salida. Porque me quedé en el fuego, creyendo que era calor. Así que le respondí con solo 4 palabras. Las mismas que en la nota. Las mismas palabras que le dejé la noche en que desaparecí. No me esperes. Pero esta vez las escribí con calma. Han pasado 4 meses. Ahora vivo en un lugar más tranquilo. Volví a vender muebles, pero esta vez son míos. Hechos a mano, no antigüedades. Me levanto temprano. Camino durante horas. Cocino comidas que no se quedan intactas sobre la mesa esperando a que alguien llegue tarde con lápiz labial en los dientes y mentiras en la boca. Conocí a alguien. No hace demasiadas preguntas. No habla del para siempre. Solo sonríe como si lo sintiera de verdad y aparece cuando dice que va a hacerlo. ¿Y yo? Todavía me sobresalto cuando suena el teléfono. Todavía reviso las sombras antes de abrir la puerta. Pero respiro mejor. A veces me río. Duermo toda la noche. No obtuve venganza. Obtuve libertad. Y eso fue suficiente.